Bienvenido a otro nuevo video. Este es un video especial porque en este voy a contar mi historia, donde realmente todo me lo gané. Nadie me regaló nada. Y eso quiero que sea la enseñanza principal que te vayas a llevar del hecho de que no necesitas que alguien te regale las cosas para empezar, sino que tienes que empezar de cero, ¿sí? Y de cero se puede lograr. Ese es todo mi objetivo con este video. Mostrarte que es posible. Si le dedicas lo necesario, te volvés en la persona capaz, es posible. ¿Y cómo empezamos? Yo en este mundo no inicié con ningún contacto, con ningún privilegio, con nada, digamos, que tenía ventaja respecto a otro, pero sí empecé con algo fundamental que es esto, la cabeza. ¿Yo cómo empecé? Yo fui a un colegio común, normal, eh, en una parte del país, de Argentina, ¿sí? Fui al colegio toda mi vida. Siempre algo que me gustó, que es algo que yo siempre recomiendo hacer, es comunicar. Siempre es algo que me encantó. Siempre tuve una facilidad innata para comunicar, que eso, al ser súper creyente, este es el Espíritu Santo, yo creo que tengo un don que es el don de la comunicación. Para mí ese es un don que tengo, un don con el que nací, y siempre tuve la facilidad de comunicar. Yo a los ya 4 años ya salía a hablar, ya daba, hablaba con la gente y demás. Cuando tenías que hacer las exposiciones yo exponía y siempre tuve como esa facilidad para decir las cosas, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que siempre ahondé y hoy en día vivo de eso. Entonces siempre fui a un colegio normal, siempre tuve una facilidad también para aprender las cosas, soy alguien que está muy predispuesto a la mejora y al cambio, por ende siempre está mejorando constantemente. Una de las mayores cualidades que tenés que tener como ser humano es la predisposición al cambio, porque eso es predisposición a la mejora. Eso te permite mejorar constantemente. Entonces, yo toda mi vida, siempre chico, jardín, primaria, siempre fui buscando ser el mejor. Yo nací con, no sé si nací, pero es una manera de ser mía, que tengo un sentido de insuficiencia bastante grande. O sea, es un sentido de insuficiencia de que nunca soy suficiente para nada, que es conmigo mismo, ¿no? Nunca me siento suficiente. O sea, siempre tengo un sentido de que algo me falta, siempre algo me falta, algo me falta. Nunca estoy lleno, nunca estoy completo. Y ese es un sentido bastante pesado, porque vos nunca sos suficiente para nadie. Entonces, llevar eso puede o destruirte o construirte. Yo elegí que me construya. Entonces, yo cuando nací, yo nací prematuro, o sea, no tengo 9 meses o sea, de nacimiento, sino que nací antes. Y al nacer antes nací con una complicación tanto de altura, estuve en incubadora mucho tiempo antes de nacer, o sea, a riesgo de morir, apenas había nacido porque nací antes. Y nací con problemas de crecimiento, por el hecho de haber nacido en incubadora como tal. ¿Qué pasa con eso? Lo siguiente, siempre tuve problemas respecto a lo que es lo físico y lo que es llevarme con otras personas. ¿Por qué? Porque era mucho más chiquito, estaba mucho menos desarrollado que el promedio y siempre era menos, digamos. ¿Qué pasa? Normalmente cuando vos vivís de ese estilo, que no tenés ninguna predisposición genética favorable frente al resto, lo único que te queda es tu actitud. Entonces yo siempre soy muy agradecido de haber nacido con ese problema de crecimiento y hormonal, porque eso lo que gestionó fue mi actitud para ser suficiente y sopesar mis problemas de crecimiento que tenía. Entonces, siempre era el más chiquito, siempre era el que más actitud tenía, siempre era el más feo, el más todo, pero siempre era el que mejor actitud tenía. Y sopesaba todo con eso. Lo que uno no se da cuenta es que después, cuando todos salimos al mundo, todos somos iguales y la altura, la cara, todo eso no importa, importa la actitud, entonces ahí después salís con ventaja competitiva. ¿Qué pasa? Uno, bueno, yo tenía esos problemas de crecimiento, tuve que darme un tratamiento hormonal durante 4 años y en ese lapso uno va viviendo ciertas experiencias, las cuales, bueno, justamente van formando como carácter y demás. En mi caso fue el bullying. Yo soy una persona que sufrió bastante bullying, tanto por no animarse a decir las cosas que le pasaban, no animarse a confrontar y por, lógicamente, esa desventaja genética que tenía frente al resto. Entonces he sufrido golpes, he sufrido críticas, he sufrido aislamientos y demás. Y vos decís, ah, qué pena, pobrecito, no, porque jamás me permití verme como una víctima. ¿Por qué? Porque cuando vos te ves como una víctima, lo que buscas es validación del resto, entonces no te pones la responsabilidad frente a vos. Y hoy en día veo como algo favorable.
el hecho de haber sufrido bullying. ¿Por qué? Porque eso te da pie a saber que no dependes de la validación de los demás para existir. Entonces te permite ser mucho más directo con las cosas y ser mucho más frontal con todo. Entonces el hecho de haber sufrido mucho bullying, mucho aislamiento, te da pie también a sufrir mucha soledad. Y te das cuenta que la soledad no se sufre. Porque si la puedes aprovechar para algo bueno, la soledad realmente es algo bueno. Y eso es lo que me pasó. Yo al estar en soledad, ¿sí? Pude conocerme mucho a mí mismo y ese tiempo que no estaba usando con otras personas, lo usé para leer más, para aprender, para entrenar, para hacer cursos y demás. Y ahí fue donde encontré lo que se llamaba las Naciones Unidas. Era un proyecto escolar en el cual vos salías a debatir con cientos de personas de otros países, en otros lugares, haciendo un juego de roles. Ese fue mi primer trabajo de negociación, digamos. ¿Sí? Y al unísono me uní a lo que eh, era un club de charlas TED para preparar cómo dar charlas TED frente a miles de personas. Yo he dado charlas TED, o sea, di una charla TED a nivel chico, obviamente, en lo que era mi ciudad, y la preparación de una charla, la oratoria, cómo se cuenta una historia, cómo se arma un relato y demás, todo eso lo he estudiado, entonces te da pie después a poder usarlo, ¿no? Y después a las Naciones Unidas, estudios de oratoria, estudios de comunicación, estudios de programación neurolingüística y vivencias más que nada, porque cuando el objetivo de un lugar donde vos vas a negociar es poder pasar, o sea, el premio del debate es que vos hayas podido negociar con la mayor cantidad de personas y haber logrado la resolución de un conflicto, te prepara mucho a la vida para justamente poder hacer eso. Entonces yo durante 3 años, más o menos, eh, participé de debates internacionales. Tengo títulos en debates internacionales de haberlos ganado frente a personas de toda Latinoamérica como tal. Y haciendo ponencias frente a 200 personas, leyendo discursos, negociando. Por ejemplo, había una cosa que vos tenés que negociar avales, que eran los avales para tu proyecto. Y ahí necesitabas más o menos 10. Yo conseguía 50. ¿Por qué? Porque quería conseguir para mí y ganar el resto. Entonces, algo que siempre me marcó fue la aberración a perder. No soy una persona que solamente le guste ganar, 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 que sí me encanta, es lo que quiero, pero me aterra a perder. Y eso es lo que más me motiva. Entonces, como ese sentido de insuficiencia siempre es latente, hoy en día lo siento también, a mí me aterra perder, entonces me hace trabajar para nunca estar perdiendo, sino siempre estar ganando. Y eso es algo que sí me marcó. Entonces, al hecho de estar debatiendo de manera internacional, lo que también pasó fue justamente es que esa experiencia de debate internacional después la trasladé a cuando me puse a estudiar oratoria. Yo estudié oratoria, ¿sí? Estudié los discursos de Martin Luther King, estudié los discursos de las guerras mundiales, de las guerras frías, de Churchill y demás, y todas esas son cosas que yo traslado a las ventas, a los equipos de venta, a las personas que forman de psycho-selling, a los equipos de venta que dirijo y demás, porque son cosas que te ayudan a presentar, a negociar y demás. Entonces, al haber estudiado oratoria, luego, al pasar un camino tradicional, no tenía ningún privilegio, ningún contacto, entonces uno empieza a ganar, a tener que ganar plata y demás. Entonces yo lo primero que hice fue conseguir un conocido de un amigo para justamente lo que es cortar el pasto. O sea, empecé a cortar el pasto. Yo cortaba el pasto con las tijeras, cortaba el pasto, bueno, de las ligustrinas y demás, y era lo que me dedicaba. Cobraba 1.000 pesos el mediodía. O sea, eran dos divisiones de día de trabajo y yo cobraba 1.000 pesos por cada mediodía. O sea, 2.000 pesos por el día completo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, era mi primer trabajo. Y al unísono paseaba perros. También, paseaba perros. Porque era lo que uno agarra, ¿no? Y tiene para hacer. Como arrancas de cero, no tenés ningún contacto, tenés que hacerte. Entonces yo hacía eso. Al hecho de poder nada, estar cortando el pasto y paseando perros, también empecé a estudiar abogacía. Empecé a estudiar abogacía. Normalmente se meten 3 y 3, yo metí 4 el primer cuatrimestre y después metí 2 porque quise adelantar. Entonces ahí tenía un promedio 9 más o menos, bastante bien, la verdad. Eh, y al unísono trabajaba. Después de cortar el pasto empecé a trabajar como ayudante de albañil, ¿sí? O sea, haciendo las mezclas, poniendo las baldosas, las paredes y demás. Como ayudante de albañil trabajaba, bueno, todos los días, trabajaba con mi papá. Gran experiencia, porque uno se queja de que tiene que tener videollamadas, meets,
del cliente, nada. Difícil, difícil es levantar una bolsa de cemento a las 7 de la mañana. Eso es difícil. Lo que hacemos nosotros no es difícil. Estar en esta casa de 3 pisos con este día hermoso grabando un video no es difícil. Difícil es levantar una bolsa de cemento. Entonces eso me sirve mucho porque uno no se desmotiva con una gran carga de trabajo. Si ayer estuve trabajando 14 horas y difícil es ponerse una bolsa de cemento. Entonces yo trabajé como albañil muchos meses, o sea, como ayudante de albañil, haciendo las mezclas, poniendo las paredes, haciendo las veredas, las baldosas, llevando las bolsas, los escombros, limpiando y demás. Y fue una gran experiencia. Porque al unísono trabajaba, o sea, estudiaba abogacía mientras hacía eso. ¿Qué pasa? Es un trabajo muy llevado físicamente, entonces como entrenaba al mismo tiempo, no lo mantuve porque me destruía físicamente. O sea, no llegaba a entrenar, que era lo que más me gustaba. Entonces lo que hice, que encontré otro trabajo, fue como lavar copas, ¿no? Yo ayudaba en un lugar que repartía vajilla. Vajillas son los vasos, los platos y demás, a otros cotillones y demás. Y yo lavaba los platos, lavaba los vasos, lavaba las tazas. Y a mí me pagaban por hacer eso, ¿no? Por las horas de trabajo, no me pagaban por hora. No me acuerdo cuánto me pagaban, no, claramente no era tanto, no estaba mal para la fecha, porque esto fue 2022, más o menos, no, 2021 fue más o menos. Y, y bueno, yo lavaba copas, ¿no? Ahí. Entonces lavaba copas, entrenaba y estudiaba al mismo tiempo. Lavaba copas, entrenaba y estudiaba. Lavaba los platos, las vajillas y demás. Está bueno porque en el medio, yo que nunca me permití es estancarme. Yo divido los tiempos en tarea de mantenimiento y tarea de crecimiento. Ese trabajo era una tarea de mantenimiento, porque no podía hacer más que eso en la hora. Pero al mismo tiempo hacía tareas de crecimiento. ¿Cuáles eran las tareas de crecimiento? Leía. Me ponía audiolibros. Yo soy una persona que se concentra en dos cosas al mismo tiempo, porque me entrené para eso, porque yo trabajaba y mientras trabajaba, como no tenía tiempo a hacer otras cosas, porque estaba trabajando todo el día, después estudiaba, después entrenaba, mientras trabajaba me ponía audiolibros y escuchaba Más Vivo que el Diablo, escuchaba, bueno, libros de Robert Greene y demás. Entonces yo leía mientras trabajaba o escuchaba podcasts, entonces iba creciendo mentalmente. ¿Por qué? Porque cuando vos arrancás de cero, tenés muchas limitaciones mentales, porque no hay nada que veas posible. Nunca me faltó un plato de comida, pero tampoco me sobraba como para irme a comprar un celular. Jamás. Nunca me pasó eso. Y eso me gusta porque eso te da pie a ser agradecido de lo que uno tiene. O sea, este reloj vale $2000. Y en mi vida iba a pensar que me iba a comprar un reloj de $2000. Que no es nada ahora, no es nada, no es nada. Esto es diminuto. Pero uno tiene que irlo creyendo posible a poco. Entonces, lavaba las copas y demás, hasta que en un momento encontré un trabajo de preceptor, ¿sí? En un organismo del gobierno y empecé a trabajar como preceptor. Dejé el trabajo de vajillas, siempre agradecido y demás, obvio, siempre hay que estar agradecido, y empecé a trabajar como preceptor, ¿no? Al trabajar como preceptor, trabajaba a la noche en un lugar que me quedaba 1 hora y pico de mi casa, pero la facultad ya me quedaba 1 hora y media, entonces tenía el viaje de 1 hora y media y de 1 hora hasta el trabajo. Y después de la facultad del trabajo tenía más o menos 20 minutos, 15 minutos, entonces siempre me quedaba. Yo vivía 1 hora y media de allá, porque vivía en otra parte de Buenos Aires. Entonces, lo que hacía era, cuando yo tenía las materias de la mañana, me iba a las 5:30 de la mañana, me iba hasta allá, me tenía que tomar el tren y los subtes, y me iba a la facultad, y de la facultad me quedaba estudiando, o leyendo, o buscando cosas para trabajar, ¿sí? Para salir de la situación en la que estaba, porque siempre tenía hambre de mejora. Y después me iba al trabajo directo a la noche y volvía a las 10 de la noche a mi casa. 10, 10:30 de la noche a mi casa. O sea, si salía a 5:30, volvía a 10 de la noche. Siempre agradezco a mi familia que siempre me apoyó en esas cosas. Nunca me faltó nada, nunca. Y eso es fundamental. Eh, y estoy muy agradecido por eso. Así que si vos no estás viviendo lo mismo o estás viviendo lo mismo, estás agradecido por tu familia porque es una parte fundamental. Entonces yo en el momento trabajaba como preceptor, estudiaba y entrenaba al mismo tiempo. Entonces, yo cuando me gustaba mucho entrenar, ¿no? Me gustaba mucho entrenar. Y lo que hice entonces, dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo vivir cómo puedo ser entrenador, entrenar a otras personas y ganar online desde mi casa? Fundamental, me cerraba por todos lados, digo, entreno, me gusta entrenar,
entreno bien, o sea, sé explicar, porque nunca me costó manejarme, porque ya hacía debates, entonces ya sabía negociar un poco mejor. Y siempre tuve paciencia, entonces me gustaba la docencia, porque cuando yo hacía debates tuve que dirigir equipos en los debates. Entonces yo ya dirigía equipos como el líder de equipo del debate, íbamos a competir internacionalmente yo dirigiendo el equipo de debate a todas las personas. Entonces ya se me venía bien el hecho del liderazgo, porque es algo que siempre me gustó también. Entonces, el hecho de justamente haber liderado equipos me dio pie a poder llevarme a la persona. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo sirve esto. Entonces me encontré un curso llamado Walda Training en su momento, que para pagarlo me salía como 70.000 pesos, que era todo lo que tenía. O sea, yo no ganaba como lavando copas, entonces no me sobraba la plata. Eh, y nunca me costó eso, es como, cuando empezás sin plata, sabes que no te vas a morir si no tenés plata, porque o sea, empezaste sin plata, no te morís, te das cuenta. Entonces no tenés miedo a arriesgar. Entonces yo siempre arriesgué, no tenía ningún problema porque sabía que siempre me podía volver a reinventar porque confiaba mucho en mí, porque siempre había tomado riesgos antes. Entonces, pagué, me formé, también hice el curso de RCP en el mismo lugar y de primeros auxilios. Y bueno, me certifiqué como entrenador internacional. Me certifiqué como entrenador internacional. Esto fue 2022, más o menos. Creo que fue 2022. No, 2021 fue. Y en 2021, nada, empecé como entrenador y empecé a hablarle a amigos míos. Che, estás entrenando, te voy a entrenar. Yo hacía calistenia en ese momento. Che, te entreno, ¿qué te parece si te entreno? Tenemos rutinas, ¿te gustaría? Cobraba el mes 4.600 pesos. Hoy encontré los links que te haces en el Mercado Pago. No sé si alguno lo conoce. Y mirá, te los puedo mostrar acá. ¿Ves? Estos eran los links que yo tenía de entrenamiento, que eran 4.600 pesos. El de 642 es otro que hice ayer para un cliente. Pero yo cobraba los links de entrenamiento, ¿ves? Como se dice ahí, asesoría premium de entrenamiento, 4.600 pesos. ¿Por qué? Porque, bueno, uno arranca de cero y dice 4.600 pesos, 2021, qué sé yo. Y ahí empecé a cerrar clientes de boca a boca, ¿eh? Y creo que llegué a hacer 30.000, 40.000 o 50.000 pesos como entrenador. Tenía varias personas. Yo me lo anotaba todo en escrito, ¿sí? A ver si. Bueno, no lo tengo ahora, pero tengo un escrito, tengo un cuaderno donde tengo escrito todo lo que hacía, ¿sí? Donde tengo escrito las. O sea, cuánto me tenía que dividir de pagos porque no me alcanzaba para comer del todo, ¿no? Bueno, y ahí como entrenador empiezo a entrenar gente y bueno, bien, no hay ningún problema con eso. Y al unísono estudiaba, trabajaba y entrenaba, ¿no? Entonces, como entrenador después estudié nutrición en la Universidad del Fútbol Club Barcelona, de fútbol, nutrición ahí, no la terminé, pero estudié ahí. Y tenía lo que es el conocimiento en entrenamiento y el conocimiento en nutrición, entonces ya iba formando gente. Ahí en el medio entonces digo, bueno, a ver, no voy a hacer todo el boca a boca porque no llego nunca más a lo que quería hacer, que quería hacer un montón de guita. Y dije, ¿qué puedo hacer para que me conozca más gente? Entonces empecé a subir contenido a redes. Empecé a subir contenido en redes. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Todo el tiempo, todo el día. Yo me grababa, editaba, subí todo. Era el CEO, el Chief Everything Officer, o sea, hacía todo yo. Y lo que está bueno es que uno al subir contenido de manera genuina y no saber hacerlo, la red social se da cuenta de eso. Entonces, ahí te termina yendo, en algún momento te termina yendo bien porque vos siempre buscas aportar valor de la mejor manera posible y además lo hice en un momento en las redes sociales no estaban saturadas como tal. Entonces yo, por ejemplo, se me pegaban videos en TikTok así de 49.000 views o tengo un video, a ver si lo puedo encontrar, que pasó los 800.000 views acá, ¿ves? 825.000 views, cómo entrar a la zona. Y con este estilo entonces se me empezó a llenar de gente preguntándome por entrenamiento y bueno, ahí arranqué a vender full.
En el medio, obviamente, hay un montón de cosas que hice. Fui a hacer entrevistas en CompuTrabajo para vender autos, fui a hacer entrevistas para hacer call center, entrevistas para ser secretario, fui a hacer entrevistas de todo. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer plata de cero, o sea, lo que puedas, lo agarrás. Y, y lo que me pasó es que yo tuve muchos conflictos familiares, porque eh, yo soy una persona que persigue la libertad, yo lo quiero ser libre, por eso a mí nadie me puede correr con la guita, porque, porque no, lo que me interesa es hacer la mayor cantidad de plata posible, sino vivir la libertad que me gusta. Esta casa me salió $1.800, y pagué, eh, y tener la tranquilidad para hacer lo que uno quiera. Entonces a mí me gusta la libertad. Al gustarme la libertad, yo me di cuenta que vivir en el entorno en el cual viví toda mi vida me estaba limitando porque no ya había llegado a un techo en ese lugar. Entonces me tenía que mudar. ¿Qué hice para mudarme? Le hablé a un amigo que se había mudado, ¿sí?, a una casa que era también departamento de los padres, o sea, que no pagaba alquiler. Y le dije, bueno, ¿por qué no nos mudamos? Era el mejor amigo del momento, me dijo, vale, me parece bien. Entonces nos mudamos y yo me mudé a, a una casa, o sea, a un departamento de la zona donde vivía. ¿Esto por qué? Porque yo había tenido conflictos familiares o sea, físicos con un familiar mío, el cual no voy a nombrar porque no viene el caso, pero de pelea física fuerte, de amenaza y demás. Eh, entonces me mudé, porque no iba a seguir en un entorno en el cual no me permitía ni crecer ni vivía eso. Entonces me mudé y el hecho de mudarme, yo me mudé, o sea, yo ganaba. En su momento como preceptor ganaba 40.000, 45.000 pesos, creo que fue el primer sueldo. Ganaba 20.000, 25.000 pesos más como entrenador, o sea, 70.000 pesos al mes. Y decí que el primer mes no tenía que pagar alquiler, porque después el alquiler eran 50, eran 25, 25 con mi amigo. Después comida, porque ahí tendría que empezar a comprar comida. Y lo que me di cuenta es que la guita no me alcanzaba. O sea, menos mal que tenía, no sé, algunos ahorros porque la plata no alcanzaba. No alcanzaba, no alcanzaba, no alcanzaba, no alcanzaba. Y a ver, yo yéndome a buscar libertad, terminé estando menos libre porque el hecho de que tenía que controlarme en todos mis gastos, porque si no, no vivía. ¿Qué pasa con eso? Esa situación yo la usé para crecer. Entonces, era 20, yo me mudé en diciembre de 2021, diciembre de 2022, creo. Eh, sí, diciembre de 2022, porque acá encontré, empecé a hacer journaling, ¿sí? En 2022, y acá es donde iba traqueando mi progreso, ¿no? Journaling. Entonces, yo trabajé como preceptor todo un año, haciendo todo esto lo mismo. Ya me cansé de estudiar, trabajar, todo lo mismo. De esperar a buscar el aguinaldo y demás. Y bueno, en diciembre de 2022 me mudo. Y lo que hice ahí fue, bueno, en febrero fue el auge de Tate, 2023. Y en el auge de Tate yo le compré el War Room, ¿sí? El Real World, digo, el Real World. Me salía $50. Yo ganaba 70 por mes. En $50. Entonces lo que tuve que hacer para pagarlo, porque dije, es mi única salida, yo a Tate lo tenía ya, digo, pago esto y sé como él. Fue mi única salida, le pagué $50, $50 al mes. Y te enseñaba habilidades, ¿no? Entonces yo para pagarlo tuve que comprar toda la comida, anotarla paso a paso, o sea, todo el arroz, todo el pollo, todo. Carne no me alcanzaba, así que carne no compré, milanesa y demás. Y huevo, fundamental. Entonces iba pateando con eso, porque gastaba $50, más los otros 25 de alquiler, iba mechando. ¿Qué pasa? Ahí, lógicamente, aprende, si pagas con lo último que tenés, le das la vida. Entonces aprendí copywriting, fundamental. Y empecé a prospectar como copywriter en Argentina, esto en 2023, febrero, marzo de 2023, como copywriter. Prospectaba por mail, porque tenían que hacer prospección por mail en frío, y por Instagram. Por Instagram nadie me hablaba, porque tenía un perfil de entrenador, porque mientras tenía que vivir de algo y subía contenido. Y por mail sí, y es más, tuve una llamada de ventas con
con el dueño de una empresa de té, pero picada, hacía millones y millones. Y tuvimos una llamada, lo prospecté por mail, tengo los mails, todo. Y tuvimos dos llamadas, no, una sola llamada en donde le hice la demo, que era lo que te enseñaban ahí en lo de Tate. Me sacó a pasear de una manera. eh, Total, no me andaba la compu porque yo no tenía para comprarme una compu y me habían regalado, me habían prestado mi amigo creo que me había prestado una Van Gogh. No, mi mamá me había prestado una Van Gogh y la Van Gogh de toda la vida. Entonces se me trababa esa compu porque no le daba para el Meet al mismo tiempo. Entonces por WhatsApp y bueno, al final quedó en pasarme la propuesta, le pasé la propuesta, tuvimos un ida y vuelta, no terminó pagando. Y seguí prospectando por mail hasta que no casé nada. En un momento, yo buscando constantemente, yo lo que hacía siempre era cuando me iba a bañar me ponía videos motivacionales de Luke Belmar para irme cambiando la psiquis por escuchar constantemente todo. Entonces ahí lo que hice fue, nada, con Sir Luke Belmar y demás. Y en un momento, viendo una historia, viendo en Instagram a la noche, me sale una historia de... ¿cómo se llama Iván? Se llamaba Iván Escabuso, que pedía setters y demás. Formación de setters, yo digo setter, ¿qué mierda es? No entiendo un carajo, no sabía nada. Y, y le respondo, ¿no? Digo, bueno, che, ¿qué onda? Eso está bueno, contame más. Me pichea por chat, chau. $300. Yo tenía en mi cuenta de banco, suerte, 50. Creo que 50 tenía. Y digo, no sé por qué, pero te das cuenta cuando son cosas que tenés que hacer sí o sí. Instinto, destino. Yo siempre, favorecido por Dios, siempre lo mismo. eh, en el destino. Bueno, no sabía cómo, pero dije, esta es mi oportunidad. Entonces, yo tenía 50.000 pesos en ese momento. Necesitaba conseguir $250 más. No, $350 más. Porque salía 400. Y entonces lo que hice fue pedirle plata a mi amigo. No me prestó. Le pedí plata a mi hermano en ese momento, mi hermano más chico. Mi hermano, por eso le debo la vida. Recuerdo que me mandó todo lo que tenía. Se quedó en cero. No era mucho, eran como 600.000 pesos. Pero se quedó en cero. Y me dijo, por vos lo que sea, se quedó en cero. Y me mandó todo de alguien que no era nada, porque yo no hacía nada. Y, y bueno, tenía que conseguir 300 más. Entonces dije, bueno, me puedo desmotivar o encuentro la manera. Entonces ahí averigué para sacar un crédito, pero no calificaba. No calificaba. Eh, entonces lo que hice fue ir y pedirle plata a mi mamá. Fui y le pedí plata a mi mamá, le pedí $300. Senté un día y le dije, vi esto, es algo nuevo, no sé qué es ser setter, pero me va a salvar la vida, necesito que me prestes plata. Todo avergonzado, o sea, así estaba. Porque me da una vergüenza total ser tan poco poderoso, ser tan débil como para tener que ir a pedir plata. Ese sentimiento es horrible, ser tan débil como para tener que pedir plata. Y le dije, no sé cómo, pero te la voy a devolver el doble. Préstamela. Me la prestó. Ahí me descargué Binance porque no sabía lo que era, transferí la plata y al otro día empecé con el programa de setting, ¿no? Unos días después creo. Me añadieron un grupo de Telegram que nada, ahí está todo, se hablaba, se motivaban. Ahora sabiendo más entiendo lo que era, pero antes no, para mí era lo mejor del mundo. Y, y nada, empecé a tener las clases, ¿no? Digamos, la tenía con Iván y con Mati Molina. Y, y bien, al fin y al cabo, al otro día se grababan las clases de school no había school, las clases que había con Loom y las grababan el mismo día porque se veía la fecha, pero estaba re casero. Pero uno tiene que aprender a separar el mensaje del mensajero. Entonces, más allá de que graban las clases el mismo día, no importa, porque las clases estaban buenas, las grababa Mati y Mati la verdad bien, Mati se notaba que le metía y lógicamente sabía mucho más que yo. Y eran las clases del Sales Navigator, te enseñaba cómo usar el Sales Navigator en ese momento, porque si te das por LinkedIn. Y bien, estaban buenas, la verdad que me sirvieron. Me costó un huevo entender el Sales Navigator, pero lo entendí. Y ahí es donde el primer día de la llamada de presentación yo contaba que ya había tenido experiencia como copy, porque me formé con Tate,
uno tiene que ser vivo. Entonces, cuando tenés que networkear, tenés que presentarte como una persona valiosa, una persona que te puedan usar. Yo siempre fui de ese palo, de ser lo más usable posible. Porque si sos lo más usable posible, ahí es donde vas a ser valioso para los demás. Entonces, en la primera llamada de reunión, tengo experiencia con Tate, nos formé con Tate, copy y demás. Y eso ya y al que quiera la ayuda, eso ya me posicionó como alguien usable. Entonces ya era de mucho más valor que todas las demás personas que estaban ahí. Ergo, uno de Iván tenía un cliente que se llama Marcelino, que necesitaba hacer copywriting en LinkedIn. Y me dice, bueno, necesito esto, no conozco a nadie. ¿Querés ser vos? Perfecto, de cabeza. ¿Qué hice ahí? Ahí cerré mi primer cliente de copy. $100, 80, no, $100 por mes. Marcelino. O $150 por mes. Ya pasé a ganar 70.000 pesos a $150 por mes con un cliente de copywriting. Y ese fue un cliente que mantuve meses y meses y meses y meses. Me quiso llevar a ser director de la parte de contenido de una fintech colombiana. Gran relación, Marcelino, un saludo. Capaz no veas esto, pero si lo ves, sos un genio total, me ayudaste un montón. Y, y ahí es donde le di resultados a ese cliente porque le hacía los copies y demás. Yo ya usaba ChatGPT en ese momento para hacer las estructuras y usaba otra IA que lo traducía y lo hacía en manera de newsletter, porque yo subía las publicaciones al newsletter en LinkedIn. Y le fui dando resultados, y es cuando le daba resultados, y Mati, eh, tuve que cerrar a Mati, picharle mi servicio como copywriter a Mati para que también me llegue con sus clientes. Mati me rechazó la primera vez, yo le dije, porque me decía que la gente se lo daba gratis, no me creí, pero estaba yo súper desesperado porque era el momento de cambiar mi vida. El chabón me estaba rechazando y yo en la cama así diciendo, ¿qué le pongo para que me diga? Que sí, por favor. Y le dije, me dice, pero con vos voy a tener resultados. Con vos voy a recuperar la inversión, me dice. Y ahí le dije, no, no la vas a recuperar. La idea es que ganes mucho más. Para eso es. Y ahí, bueno, ahí me contrató. Primer clienta, Migdalia. No, Migdalia no. Primer clienta, Catalina. Y tuvimos que dar un refund porque, bueno, era una clienta bastante heavy. Pero $80 por mes. Ahí me manejé muy bien. Empecé a tener relación con Mati. Y me empezó a llevar más clientes de referidos. Le estoy muy agradecido por eso realmente. Porque eso me sacó mucho adelante. Y ahí, bueno, tuve decenas y decenas de clientes y llevé a la agencia de copy, que es agencia, pero yo lo hacía todo yo, o sea que era prácticamente freelancing, eh, a 2.000 y pico dólares por mes. Empecé a ganar. Y fundamental, estaba en mi salsa. Tenía un montón de clientes de todos los países, Alemania, México, Argentina, de todos lados, y me pagaban en dólares, cobraba por Payoneer o por Binance. Y ahí empecé a tener plata, plata, y bien, o sea, plata eran 1.000, 2.000 dólares por mes. Fundamental, porque ahí tenía contactos además, y estuvo bueno. Entonces, porque yo seteando no ganaba nada, porque yo le seteaba en LinkedIn a un experto que no cerró ninguna de las 50 calls que le gané en 3 meses. Entonces, no gané nada, gané todo con el copy. Y el hecho de después ganar con el copy, ¿sí? Entonces, ganabas más bien y eso me permitió ir juntando capital. Yo invertí en una formación de closing en ese momento de, de esta persona, o sea, de Mati no, del otro, que prácticamente, o sea, me estafó porque me dijo que no te doy más la formación porque no tenés call para lanzar, pero yo le había pagado porque el tipo me dijo que me iba a dar una cuenta y me iba a llevar a closear porque yo no tenía experiencia y me dejó de dar el servicio. Tenía el servicio una semana y media y listo, no me dio más. Y Iván Escabuso. Y y no me dio más. Te la pago por $300 y no me dio más. Pero ahí algo que hizo, porque siempre hay que sacarle el jugo a todo, es mandó una propuesta de trabajo. O sea, de una llamada, no de trabajo. Mandó una llamada que nos lleva a tomar. Yo la agarré en el segundo. Y esa call que agarré en el segundo, la cerré por $300 para un nutricionista uruguayo. Entonces me dijo, a ver, toma esta siguiente call. La cerré por $300 también. O sea, el tipo no me había dado el servicio, pero sí me dio una oportunidad de ventaja para abrir y hacerme en el mundo del closing. Por eso estoy también muy agradecido, aunque no haya sido un buen servicio. Y ahí lo que pasó es que cerré las dos primeras llamadas por $300. Entonces el nutricionista me dijo, venid a trabajar conmigo. Era Diago, otro genio total, que le debo la vida. Entonces con Diago tenía la agencia de copy,
Ahí yo había dejado de estudiar porque digo, no voy a vivir de esto, prefiero vivir de algo, porque quiero ser libre, entonces dejé de estudiar y todavía estaba trabajando. O sea, yo cuando empecé en este mundo o sea, no tenía plata, tenía dos trabajos como entrenador y como preceptor, estaba estudiando, igual ninguna de esas cosas me impidió, porque además vivía solo, entrenaba. Ya en este momento había avanzado y solo trabajaba como preceptor, tenía la agencia de copy, como entrenador no trabajaba más, vivía solo y, y bueno, ahora closeaba. Entonces el primer mes closeando tuve un 50% de tasa de cierre y hice mil y pico de dólares de comisión. Dije, fundamental. Porque yo en el copy estaba todo el día, o sea, estaba todo el día, tenía un montón de clientes y les cobraba re barato y ya me estaba medio saturando porque a los que le quería cobrar $250 por mes no me pagaban. Un lío total. Entonces dije, bueno, voy a crucear. Ahí es donde me senté en la disyuntiva y digo, bueno, ¿qué hago en mi vida? Todas las personas que yo veo que son exitosas en una sola área. Entonces no voy a ir a ser el mejor en copy y a ser el mejor en ventas. Yo voy a elegir una sola. ¿Ser el mejor en copy o ser el mejor en ventas? ¿Qué es lo que más voy a poder mantener a largo plazo? Y dije, ventas. Entonces ahí, ¿qué hice? Dejé la agencia de copy, no le renové más a los clientes y me puse a vender full time. Ahí es donde yo closeaba mientras era preceptor. Y en el momento, ahí Mati Molina me pide que arme un curso de copywriting, porque yo ya tenía experiencia, para lo que en su momento era el Instituto de Club de Negocios. Lo armé, fue una semana que dormí 4 horas y grabé los mejores módulos de mi vida. Eran re caseros, pero le metí toda la onda del mundo. Hablaba de guía, hablaba de sesgos cognitivos y demás, porque yo había estudiado con Tate eso. Y después, eh, porque yo sabía que esa era la oportunidad de tener un contacto, que era Rama en su momento. Y al hacer eso, Rama, bueno, había dicho que le re gustó, que le metí con todo, porque eso es algo importante. Siempre hace todo al 1000%, porque las personas hacen todo de paja. Y como todos hicieron sus cursos de manera paja, el mío resaltó un montón, porque yo lo hice al 1000%. Vos tenés que dar siempre más y siempre la vida, a todo, no importa qué. No hagas nada con paja. Y entonces eso gustó mucho. Y bueno, ahí me puse a hablar con Mati, porque ya tenía relación, trabajaba hace meses más. Y me dice, ¿cómo venís? Le digo, y a full, con llamadas, estoy cerrando un montón. Yo sabiendo que quería cerrar ahí, le digo, no, estoy cerrando un montón. Metí como $30.000 y demás. Y dice, ah, mirá, bueno, capaz podemos hacer algo, me dice. Ahí es donde, como se sacaba el instituto, yo al haber quedado bien para hacer ese curso de copy, me llaman para dar clases de ventas en lo que era el instituto. Esto fue diciembre de 2023, ¿sí? Entonces, en diciembre de 2023 ya empecé a formar otras personas. eh, Ahí en closing como tal. Antes había formado un equipo de ventas ágil de una fintech colombiana que era con la persona que trabajaba como cliente de copy mío. Entonces yo había formado equipos de empresas grosas antes. Y ahora como B2C, digamos. Entonces ahí en diciembre de 2023 estaba Mauro, que Mauro estaba en el auge de él, en diciembre de 2023. Y yo daba las clases porque yo quería que Maurito se concentre en vender, lógico. Ahí es donde yo empecé a dar 4 clases por semana y él daba una, nada más. Entonces, bien, Mauro, un genio total. Aprendí mucho de él también. Aprendí mucho. En diciembre de 2023, nada, y daba clases. Entonces ahí entro a CDN y conozco a Rama, empiezo a hacer contactos y demás. Y en enero yo me voy a Villa Gesell con Joaco Giordano, que era amigo mío en su momento. Después me separé, conflictos que tuvimos entre nosotros. Y nos habíamos ido a Gesell, pero él se fue después. También es para todo yo. Y él se fue. Entonces yo me quedaba días solo en Gesell. Entonces invité a quien eran los chicos de CN con los que vendía en su momento. Y ahí lo que ocurre es lo siguiente: el hecho de yo estaba solo, invito a los chicos de ventas en su momento y todos vinimos a estar juntos en lo que es Villa Gesell. Y ahí al estar juntos en Villa Gesell, nada, creamos una buena relación en enero. Y en febrero, al haber vivido una buena experiencia viendo todos juntos y vendiendo constantemente juntos, lo que hicimos
fue en febrero decidirnos ir a vivir juntos. Entonces yo me voy a vivir juntos con Maurito en febrero. Ese es el mes que ambos tenemos 80% de tasa de cierre más o menos. Un 70 y pico, te digo, no 80 específico, 70 y pico. Y vivíamos juntos. Yo me acuerdo que escuchaba atrás de la puerta las calls de Maurito porque él era superior a mí rotundamente en ese momento. No ahora, pero en ese momento sí. Y aprendí un montón de él, porque él tenía mucho más carácter en las cosas que yo. Entonces me sirvió mucho aprender de él, porque él era mucho mejor que yo en su momento. Y ahí es donde yo antes de ir a Gesell había pagado expansión y lo conocí a Augusto Bianchi. Y en enero le pagué a Augusto con la última plata que tenía. Le pagué en cuotas porque no tenía toda la plata. Y empecé a vender, empecé a formarme con Augusto en enero de 2023. Y bueno, me fui a vivir como ahorita en febrero de 2023. Bien, la verdad la convivencia mejor fue una gran etapa de mi vida. Eh, en marzo después nos vamos a vivir juntos a otro lugar, no yo con él, pero nos vamos con otros chicos. Y bien también. Ese mes, en marzo, yo tuve un 70 y tantos por ciento de tasa de cierre. También, o sea, la había mantenido el mes pasado. Y, y nada, era el auge. En febrero habíamos vendido 280 en el mes. Los leads venían, eran buenos leads. Y entonces ahí ya veníamos vendiendo. Yo me seguía formando con Augusto, mejoré un montón con Augusto total. Yo le estoy súper agradecido como mentor a él. Y después, en marzo, dejamos de vivir juntos y en mayo nos separamos todos y nos vamos a vivir cada uno por su cuenta. Entonces yo en mayo me mudo de vuelta a donde vivía antes, en la zona, pero me vivía en una casa sola, un departamento solo. Entonces en ese departamento, ahí eh, lo que pasa es que, bueno, empiezo a trabajar solo y demás, y ahí le pago a Augusto otra formación más que tiene, entonces me vuelvo mucho mejor, porque en esa formación había un mentor de Estados Unidos que cerraba millones en Estados Unidos. Me volví mucho mejor, porque siempre seguía invirtiendo en mí mismo, y cerraba y cerraba y cerraba y cerraba. Ahí lo conozco a Tony Buxo también, entonces le empecé a cerrar para él, porque él sacaba el programa de cero, y yo le validé el ticket de $1000 a él en llamada sin tener producto, o sea, en preventa. Me pagaron $1000 sin que haya producto. Entonces ahí me di cuenta que era muy bueno. Empecé a vender, 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 y me volví muy bueno realmente, muy bueno, muy bueno. El hecho tal de que ya no me llenaba closear, sino que tenía que dirigir equipos, que era mi próxima meta. Ahí es donde pasa mayo, pasa junio, que me voy a vivir a otro lugar en 2024, era esto. Y en 2024, eh, nada, ahí es donde planteo la posibilidad de dirigir el equipo de ventas. Yo ya pasaba los 2000, 3000 de comisiones como closer, tranquilo, eh, porque cerraban dos cuentas. Y ya había dado formaciones a un montón de gente, porque yo ya venía dando formación, entonces tenía un montón de casos de éxito míos del instituto, porque yo daba 4 clases por semana y entonces había un montón de gente. Y me pongo a dirigir equipos, pero Mati no quería. Entonces le digo, bueno, me voy. Era así, no sirve a ninguno, me voy, porque habían tenido malas experiencias. Y me fui a dirigir otro equipo de una persona que hacía Amazon de 0 a $40.000 el primer mes. Con BSL Funnel manejaba 7 closers en su momento. Entonces ahí me di cuenta que era bueno de verdad. Volví con resultados, le dije, Mati, ahora sí quiero hacerlo. Mandamos un par de objeciones, las resolví y me puse a dirigir el equipo de ventas de CDN. Después CDN pasa a ser SIC, ¿sí? En su momento pasa a ser SIC. Y al ser SIC, lo que ocurre es que estaba todo en picada, todo en caída, era todo lío. Y ese mes se hicieron $40.000 de ventas nuevas. Entonces yo tengo que dirigir 3 empresas. Yo dirigí SIC en su momento, dirigí Sales Mastery, que venía siendo 10, 12, dirigí Airbnb Mastery. Entonces tenía que dirigir 3 empresas al mismo tiempo. Venían haciendo 10, 90 y pico, y creo que 5, algo así. Entonces, el primer mes fui dirigiendo las empresas. CDN hizo $100.000. Después, Sales Mastery había hecho $25.000 cuando yo dirigía el equipo de Sales Mastery. Y de Airbnb Mastery 9.700. Entonces cumplí todas las metas que me habían puesto como director. Entonces ahí, como di resultados, seguí dirigiendo el equipo. ¿Qué pasó? Yo puse SRMs, despedí a todo el mundo, traje equipo nuevo, eh,
puse KPIs, puse sistemas y ahí es donde todo empezó a funcionar bien. Y cambiando de spot, porque cambiamos de día, pero seguimos la historia, sí, ahí todo empezó a funcionar bien. ¿Por qué? Porque una cosa fundamental en cualquier negocio es tener orden. Orden de por qué se hacen las cosas, orden de todos los procesos que se tienen que llevar a cabo. Y si se tiene orden de todos los procesos, de todos los sistemas, todo lo que se tiene que llevar a cabo, se pueden tomar decisiones acertadas, que es lo fundamental. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando vos tenés vendedores, manejás vendedores y no sabés cerrar como tal o no te especializás en cerrar, hay cosas, nimiedades que no te das cuenta que ellos hacen que te perjudiquen las ganancias de tu negocio. Las cuales son, por ejemplo, pasar leads descalificados, que no lo son por falta de habilidad, pasar leads descalificados porque no quieren lastimar su ego, que no saben cerrar. Entonces yo entré con la filosofía e inculqué la filosofía de la siguiente manera. Todo lead descalificado hasta que se demuestre lo contrario. Todo lead descalificado hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? No tiene la capacidad de conseguir el dinero, no tiene el dolor o no tiene el deseo. Entonces, si cumple esas tres características, ahí sí es calificado. Pero se lo trata como tal, como calificado siempre. Sabiendo eso, una cosa fundamental es el hecho de poder mantener la actitud del equipo constante. Porque sí, yo desde a todos tuve que armar un equipo desde cero, de personas que tenían menos experiencia que las que estaban antes, pero trayendo sangre nueva pude traer visión. ¿Por qué? Porque pude inculcarles mi sistema de creencias, mis criterios y mi manera de ver los procesos de ventas, los cuales lograron que esas personas puedan performear a un gran nivel y un gran estándar de mercado superior al de cualquier otro. Eso es importante porque nosotros, por ejemplo, la oferta se cobraba 2.800. Se pasó a cobrar 3.000, se pasó a cobrar 3.600 después. Sí, se cobraba 2.800 o dos pagos de 1.500. Después se pasó a cobrar 3.000 o dos pagos de 1.800. ¿Por qué? Porque llevamos el close rate a un 75% entre todo el equipo. Imagínate pasar que la empresa pase de tener un 30% de tasa de cierre a un 75%. ¿Cuántas más ventas puedes tener? Bueno, eso fue en lo que me concentré. Y por eso tuvimos resultados. Después en esta etapa dejé de dirigir el equipo de Sales Mastery porque Maurito se abrió y el de Tony porque también se había abierto. Y ahí me quedé solo con los chicos. En su momento también una cuenta con 2 millones de seguidores me buscó para dirigir los equipos, pero le dije no porque tenés que ser inteligente también cuando te moves. Yo no puedo hacerme el vivo y creerme el dios del mundo cuando no tenía tanta experiencia, no me voy a agarrar todas las cuentas del mundo, sino que voy a agarrar y voy a honrar la oportunidad de las personas que me dieron una oportunidad, que en este caso fueron Rama y Mati, y hacerles el mejor trabajo posible, que fue lo que hice. Entonces, una empresa que pasó de hacer 40.000 de ventas nuevas a 150.000 de ventas nuevas y de llegar a gatas a hacer 100 a hacer 180. ¿Cómo se logra eso? Bueno, equipo, procesos, fundamental procesos y datos. Sí, datos. ¿Por qué? En un momento estaba dando clases en Five Stars, yo estaba dando una clase en Five Stars y me escriben, che, vamos a despedir a los closers. Ok, eran 4. ¿Quién se queda? Me dicen. ¿Sabes quién se quedó? Se quedó el que menos tasa de cierre tenía, pero que mejor actitud. Yo elegí a ese, no voy a dar nombres, pero elegí a ese. Y esa persona hoy en día, que yo la formé desde cero, cerró el mes pasado en $15.000 de comisiones. De comisiones. Y yo ahí pude haber tomado la decisión de sacarlo y arruinaba todo el progreso. No lo hice, ¿por qué? Porque demostró la actitud más importante que cualquier persona puede tener, hambre de mejora. Una persona que es buena le puede ganar a cualquiera, pero una persona que no deja de mejorar nunca, no, porque siempre va a ser mejor. Entonces nunca va a perder contra su versión anterior ni con otra persona, porque siempre está en pos de mejorar. Y esta persona yo la respeto mucho porque en su momento me llamaba todas las noches, todo el día, todos los días, todas las calls se conectaba, todas las dailies. Y por esa insistencia, por esa persistencia y por esa disciplina, hoy en día es una de las mejores personas vendiendo que yo conozco. Mira que hay muy pocas personas que yo puedo decir, ciegamente, esta persona vende bien. Bueno, ella es una de ellas. Y, y muy bien, porque se lo merece. O sea, trabajó más que nadie que yo haya visto. Yo lo formé desde cero, lo conocí cuando no era nadie y tomó buenas decisiones.
Y su constancia, su disciplina y su carácter y su criterio de mejora lo hicieron llegar hasta donde está hoy en día. Y él no tuvo suerte, él se rompió trabajando y por eso tiene los resultados que tiene hoy en día, que es, por ejemplo, comisionar $15.000 el mes pasado. Y lo felicito, porque es muy bueno y me alegra mucho que él le esté yendo bien, porque se lo merece. Y lo importante de esto es que para ser director también tenés que ser buen líder. Porque puedes ser director y no ser buen líder y entonces que se te vaya en todo el mundo. Pero otra cosa que hice en el equipo para que pueda crecer y llegar a los $150.000, $180.000 ese mes, es crear un equipo, un espíritu de equipo. Todos íbamos en pos del beneficio de la empresa. ¿Por qué? Porque te voy a dejar un tip. Cuando vos alineás el proyecto personal de una persona con la visión general de la empresa y las unís hacia lo mismo, ahí podés lograr que la persona trabaje por sí misma y en pos también trabaje para la empresa, entonces trabaje más motivada. Yo no les tuve que hacer follow-ups constantemente. Yo en su momento tenía un pico de estrés por mes de los follow-ups que me hacían. ¿Sí? Y yo no les hice follow-ups a ellos porque trabajaban peor. Cuando vos contratás a players no tenés que presionarlos para trabajar, ya trabajan solos. Pero si vos los presionas más, le sumas su presión propia a la tuya. Y eso es una fórmula para el desastre. Entonces, crear comunidad con un buen proceso de contratación y un buen equipo con buenos valores, fundamental. Uno se cagaba leads, todos avisaban todo, todos se respetaban, todos y competían sanamente, y eso los hizo mejorar. Por eso son uno de los mejores equipos que existe hoy en día, porque tienen las cualidades de un buen equipo. Sí, tienen cualidades para hacer mucho más que eso también. Porque son grandes personas, grandes profesionales y siempre tienen hambre de mejora. Entonces, hay que ver también, por ejemplo, tema show up rate, estaba bajísimo, lo subimos con un proceso pre-call. Tema volumen, el volumen estaba súper bajo de conversaciones. La cuenta de Mati había generado más que la de Rama, imagínate. Y revimos con la de Rama creando los hand raisers. Eso lo aprendimos de Mati, cuando seteaba en la cuenta de Mati Molina, él lo había tirado hace tiempo y le dimos una oportunidad nueva y funcionó muy bien. Funcionó muy bien, fue muy inteligente Mati en eso. Y eso dio pie a poder hacer la estrategia del calendario de historias. Yo creé el calendario de historias de todos los meses de SIC hasta febrero, más o menos, que ahí lo dejé de crear y lo empezó a crear Rama. Y bueno, ahí fue cuando calamos, porque lo que tenía el calendario de historias, sumado a la cantidad de reels, que Rama es muy disciplinado en eso, y en eso lo admiro mucho, en la disciplina que tiene para subir contenido, es que te da un volumen constante de conversaciones. Con un volumen constante de conversaciones podés tener un volumen constante de conversiones, agenda, y simplemente con las métricas podés tener un volumen constante de cierres. Pero todo nace del volumen constante de conversaciones, que eso es lo que generábamos por las historias y por los reels, porque nadie lo hacía en ese momento, nadie lo hacía. Y bueno, así funcionó muy bien. Se mantenía, porque además es que yo creé la estructura de prospección. La venta consultiva ya estaba creada, pero creé la estructura de prospección, la cual el recurso no se lo das primero al lead, porque justamente ese recurso soluciona un problema. El lead va buscando ese recurso en pos de solucionar un problema que tiene, entonces vos posicionás en vez del recurso la llamada como la solución del problema, y ahí se agenda. Y ahí lo que tiene justamente es que creamos esa estructura, yo creé esa estructura de prospección, la aplicamos y teníamos un montón de agendas diarias. Teníamos como 6 7 agendas por día, llegamos a tener 10 llamadas por día, varias semanas. Y ese volumen, a ese ticket, con esa calidad de casos de éxito, porque Mati hacía un muy buen producto, eso siempre se lo respeté, un muy buen producto, se focalizaba en eso y erraba muy bueno haciendo contenido. Yo me dedicaba muy bien a las ventas y convertía muy bien. Era la fórmula para el éxito. Y ahí escaló, ahí escaló. Entonces, en el mientras tanto, yo daba consultoría a las empresas. Bueno, un montón de empresas que han tenido resultados por la consultoría. Está Balta, por ejemplo. Está, bueno, Juanpi Giusti, Emi, Itkin también lo he ayudado mucho. Joseph mismo, León, muchísimo. Mate, Quintén. eh, bueno, FIA, Rivera. Yo no trabajo en nicho de OnlyFans, pero tenía por obligación trabajar con ella. Una closer que no tomaba calls, una call que tuvimos, metió $40.000 su primer mes, cerrando, con el guión. Yo armaba los guiones de SIC, las estructuras de prospección, todo armé, todo, el guión actual
está basado en el que armé yo, la estructura lo mismo. eh, Porque lo interesante de ser el primero, viste que se dice que hay que ser el mejor o ser el primero, lo interesante de ser el primero es cuando tenés que crear todo de cero. Que todo está solapado sobre la base que vos creaste. Eso está bueno, porque tenés sos memorable en ese sentido, porque yo agarré un barco hundiéndose, esa empresa estaba hundiéndose y la pude sacar adelante con los procesos de venta. Y porque Rama y Mati, dos profesionales, trabajan mucho y también se lo merecen. Yo no tengo por qué venir a criticarlo porque no tengo con qué. Yo como profesionales los respeto, como persona puedo tener mis opiniones distintas, pero como profesionales los respeto mucho porque trabajan mucho y se lo merecen, la verdad. Y por eso están donde están, que es súper merecido. Ahí entonces yo tuve una gran experiencia en sí, que siempre les voy a estar agradecido a los chicos, independientemente de que compitamos en el mercado o no, eso no quita el valor personal y todo lo que me ayudaron, entonces siempre les voy a estar agradecido, vamos a competir como empresas que compiten, que está perfecto y es la regla del juego, pero no quita que les vaya a estar agradecidos igual y que como profesionales los respete. Em, no voy a hablar mal de ellos, entonces... Porque tampoco necesito la polémica. Prefiero ser genuino como persona y decir lo que pienso. Y ahí en ese sentido, bueno, llevamos a $180.000 la empresa. Yo en su momento, en noviembre, empecé a trabajar con Tony Buxo en Airbnb. Estaban haciendo 5.000 por mes. El mes anterior habían hecho 4.000 o menos. No, 2.000 y pico. Y el closer había comisionado cientos y pico dólares en la empresa. El primer mes trabajando pasamos los 10. El segundo mes ya habíamos pasado los 12, que era no, o los 15, que era diciembre. En enero pasamos 20. En febrero pasamos 25 y hoy en día seguimos trabajando juntos. Si Tony está escuchando esto, mención especial para él. En su momento me dijeron que lo deje y yo dije que no, porque Tony lo respeto mucho como persona y como amigo sobre todo, y él siempre estuvo en todos los problemas que yo tuve, entonces le agradezco por eso, y por eso sigo trabajando con él hoy en día, porque es una persona que me permitió desarrollarme mucho, porque ahí había un closer con un temperamento bastante fuerte, el cual no cerraba muy poco porque había comisionado $2.200. Bueno, en ese febrero comisionó 2.000 y pico, con un 65% de tasa de cierre. Muy talentoso, muy talentoso. Un closer, hay personas que tienen talento, él tenía mucho talento, mucho talento. Necesitaba tecnicismos, nada más, para poder sacar ese talento a la luz, que es importante. Después tuvimos nuestras diferencias. Como pasa profesionalmente, no quita que hayamos trabajado bien en su momento y, y pude escalar esa empresa a $25.000. Otra empresa que había escalado también fue una, bueno, que conté en el video anterior, de Amazon de 0.40.000. Hay más empresas con las que estoy trabajando hoy en día y he trabajado varias en la consultoría, decenas y decenas y decenas de empresas y personas y closers y demás que he formado, que han pasado 5 6 10 $15.000 de comisión. Y, y lo que me gusta de eso es poder ayudar al otro. Yo de las ventas como la ayuda del otro y cualquier persona que haya trabajado conmigo te puede decir que soy una persona que se desvive por el hecho de trabajar y sobre todo si me pueden definir de alguna manera es honorable, diría. No voy a ir por encima. No te voy a retirar ninguna comisión. He pagado comisiones de mi bolsillo, inclusive, cuando no correspondía. Yo cobraba antes que todos en la empresa, avisé que me pongan último para que cobren primero los vendedores. Em, y yo soy creyente en Dios y eso a veces es complicado en un mundo en donde hay personas que están dispuestas a matar a su familia con tal de ganar, o tirarte el Instagram, hacer un montón de cosas malas, porque uno no va a hacer el mal a otro. Pero bueno, yo desde mi lado, desde mi visión cristiana, voy a ayudar a la mayor cantidad de personas que puedan y ese es mi estilo de vida, el ser usable. Cuando más usable soy, más puedo ayudar a los demás más les sirve, perfecto, no tengo ningún problema. Entonces, por eso hoy en día, ya después en enero metimos 180, en febrero bajó un poco. Yo ahí decidí, bueno, en febrero tuvimos el Mastermind, que yo di la ponencia del Mastermind.
La eliminaron del school, no sé por qué, pero bueno, la eliminaron mi ponencia del día 2 del Mastermind de Mendoza, ¿sí? No, no fue en febrero, fue creo que en abril. Y en febrero habíamos hecho 120, en marzo 150, en abril ahí decidí dejar la dirección. Yo los llamé a los chicos y yo decidí dejar la dirección. ¿Por qué? Porque me quería enfocar. Yo sabía que me iba a abrir psychoselling. Lógicamente, uno ya cuando llega al techo de una empresa y no tiene lugar de crecimiento, prepara su salida. Entonces, yo no iba a comprometer la facturación de la empresa por yo preparar mi salida porque quería salir. ¿Sí? Entonces los llamé para decirles que no iba a dirigir más y que ellos puedan hacerse cargo de la dirección. Lo hablamos, todo la mejor, bien. Hicimos una buena transición. eh, y está bueno eso porque uno, más allá de que dirija un equipo de ventas, no puede dirigir la empresa porque no es de uno. Entonces yo estaba haciendo rol de CEO, digamos, manejando un montón de áreas cuando no me correspondía. Y eso es lo que dio pie a que yo diga tanto, bueno, yo me quiero ir, como la empresa tiene un problema de liderazgo, lo más común que puedo hacer para que la empresa le vaya bien es yo salir aunque no me convenga, pues estaba muy cómodo. Entonces, lo llamo, salgo e hice lo que me gustaba. Yo soy una persona que constantemente necesita reafirmación de que es buena porque tiene inseguridades lógicas. Entonces me puse a closear de vuelta. Me encantó. Gran decisión, súper agradecido por tomar la decisión. Cerré en el mes de mayo justamente, que fue el que estaba tomando las calls, me puse a tomar calls. Siempre tomé calls, pero esta vez bien, un buen mes de closing. El 63,5% de las llamadas calificadas las cerré. Cerrado como primer cuota, no cuento fees. La cerré. 63,5. Comisioné $5.200 ese mes. Este mes, después cobré cuotas y metí $1.600 de comisión, o sea, $16.000 de comisión de cuotas. Así que si hubiera closeado, porque era todas ventas nuevas, hubiera metido algo de. Y como venía a la mano, $8.000, $9.000 de comisión hubiera metido, seguro. Pero necesitaba hacer movimientos más apalancados. Y yo soy una persona que le gusta poder realmente tener un impacto y decir, che, fui memorable, hice cosas buenas con mi vida, entonces por eso me abrí Psychoselling. Total, yo formaba personas todo el día, todos los días, entonces para eso la formo yo, para mí. O sea, de mi manera, digamos, porque hacía lo mismo, pero cobraba, no sé, $200 por dar clases. No tiene sentido. Eh, entonces, ahí abrí Psychoselling para poder ayudar a más personas a vender mejor, a transmitir en las ventas. Y bueno, he ayudado un montón, ya decenas de personas que he ayudado. Marto Buse, que fue el primer cliente, pasó de 9 a 30% de tasa de cierre. Primer mes, pasó de su agencia de 6 a $20.000 en 30 días. Bueno, Guido Chacón, que vamos a hacer la entrevista, de 1.000 a 2.000 y pico de dólares ya de comisión, $2.200 de comisión. Solo unos meses en dos cuentas que lo puse. Bueno, Benny Cubero también, que le pagó otro programa que le fue mal, no le dieron la personalización, y después metieron cuenta y tampoco. Y yo lo puse en una cuenta y bueno, ya empezó a cerrar, cerró el 55% de las llamadas y metió $18.000. Ahora lo puse en otra cuenta. Jere Bandín también, que ya venía cerrando y solo con la estructura ya subió su tasa de cierre un 15%. Bueno, Luca Reyes también con su agencia en LinkedIn, que está cerrando. Hoy justo mandó otra win. Y un montón de gente que al fin y al cabo le sirve lo que haces. Eso es lo importante. Que le sirva, que vos puedas ayudar y que seas memorable. Que le pregunten por vos y digas, ¿y Au, qué onda? ¿Qué opinas? No, me ayuda un montón. Me ayuda un montón. Eso es lo que a mí me gusta, lo que me llena. Y estar bien con eso, desde la visión cristiana de las cosas. Así que eso es un poco de mi historia. Esta es la parte 2, por eso me abrí Psychoselling, para poder ayudar a personas a mejorar sus procesos de venta, comunicación y dirección de equipos. Y con eso poder vender más, ayudar a más personas también, poder comunicar mejor sus servicios, dejar de perder tanto dinero por el hecho de no animarse a vender o no saber cómo,
y que puedan disfrutar realmente el potencial que tienen en su empresa, su servicio, en sus comisiones, si realmente supieran hacer las cosas con estructura. Por eso mi lema es no forzarte fue estructura, porque lo que enseño es estructura y hacer estructura es aplicable a cualquier persona. ¿Sí? Eso es todo. Ahora estoy en pos de eso, ese proyecto y muchos más. Ya se van a venir, ya se van a dar cuenta, no lo voy a decir. Y nada, si puedo dejar una reflexión de este video largo contando mi historia es, date cuenta que no arranqué con privilegios, igual hice algo. Es posible. Lo que quiero que sepas con esta historia es que es posible. Todo lo que puedas hacer es posible si te dedicas lo necesario para ello. Yo di la vida, la cabeza di. O sea, perdí la cabeza. Si no estás dispuesto a hacer lo mismo es complicado. Perdí la cabeza por lograr lo que logré y lo que voy a lograr en el futuro y todo el crecimiento y arrancando de cero. Entonces, lo importante es, dalo todo, arriesga todo. A mí lo que me llevó a hacer las cosas que hice es arriesgar todo, siempre, y saber que el riesgo es bueno. Gran Cardón tiene una frase que es muy interesante, que dice la diferencia entre un billionario y un millonario, o sea, un billonario y un millonario, es que el millonario no se anima a arriesgar más. El millonario sí. Y esa filosofía me gusta. Yo no quiero ser billonario, no me importa, no me llena, no me chupa un huevo. Eh, pero sí me gusta una vida sin arrepentimientos, que es mi lema. Entonces, a veces tenés que arriesgar para vivir una vida sin arrepentimientos. Y, y si podés vivir una vida en la que hagas cosas, todas las cosas que querés realmente. O sea, Albert Camus dice, en este mundo sin libertad, eh, convertirte en una persona que sea tan libre que tu mera existencia sea una expresión de rebelión. Entonces, sé libre, sé lo que quieras, dalo todo, pedí todo, busca todo y lo vas a conseguir. Entonces, quiero dejar con este video la enseñanza de que es posible y si te das el pie a hacerlo, el poder y la confianza, o lo haces sin confianza, igual es posible y lo vas a poder lograr. Así que si te interesa saber más qué hago en Psychoselling, porque ayudo a dueños de negocio haciendo incluso 6 cifras mensuales, eh, ayudo a dueños de agencia a mejorar sus ventas y sus procesos de equipos y a closers también. No, no tengas problema en escribirme en el privado de Instagram y te puedo dar una mano. Estoy yo veo todo y eso, a mejorar. Dale todo, sabe que es posible y si dejas de la vida, lo vas a lograr. Vamos a un nuevo video y espero te haya aportado valor.